La noche en que las esposas de acero nos cerraron las muñecas, aún tenía el barro helado bajo las uñas. Las luces rojas y azules de la policía parpadeaban, cegándome los ojos, pero no miré a los agentes. Miré al balcón de mi casa. Roberto estaba allí. El hombre con el que había compartido cama durante 10 años sostenía una copa de vino, inmóvil, exhibiéndolo todo como si fuera un espectáculo. No era solo mi marido en ese momento. Era el monstruo que acababa de vender mi vida a la Cosa Nostra a cambio de poder. Revolvieron todo el jardín bajo la lluvia torrencial, perros latinos, palas aporreando la tierra, linternas rasgando la oscuridad. El jefe de policía gritó, desesperado. Querían la cruz de San Pedro, una reliquia de oro macizo, incrustada con rubíes, que valía más que todas nuestras vidas juntas. La mafia la necesitaba para legitimar a un nuevo jefe. La policía la necesitaba para cerrar el caso del siglo, pero el agujero en la tierra estaba vacío. Nadie encontró nada. El agente me apretó contra el frío metal del coche patrulla. ¿Dónde está?, me gruñó al oído. Le robaste la familia a tu marido. La mentira era perfecta. Roberto lo había orquestado todo. Para el mundo, yo era una esposa codiciosa que intentó huir con la herencia sagrada. Para la ley, era una ladrona internacional. Pero la verdad era mucho más peligrosa. No robé la cruz para enriquecerme. La robé porque era la única manera de evitar un ritual de sangre con mi hijo. Me lanzaron al asiento trasero como un animal. Mientras el coche se alejaba, vi a Roberto sonreír por primera vez. Comprendió que había ganado. Dejó que la prisión me quebrara y me dejara suplicar perdón. Se equivocó. El miedo se había desvanecido en el momento en que enterré esa cruz. Ahora, 3 años después, soy libre. No saben que he vuelto. No saben que la cruz nunca abandonó esa tierra. Y lo más importante, no vine buscando oro. Vine buscando lo único que la mafia no puede comprar. Hoy les contaré cómo burlé al cártel más grande de Italia y sobreviví para descubrir la verdad que los destruirá a todos. Lo que los medios llamaron el robo de la Santa Cruz fue un engaño orquestado por hombres que controlaban jueces y periódicos. Mi nombre fue barajado para proteger secretos que derrumbarían al Vaticano. Pero el silencio ha terminado. Lo que voy a relatar no es solo un crimen. Es mi historial de supervivencia contra un sistema imposible. Si crees que la verdad siempre encuentra un camino, suscríbete al canal ahora y escribe en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que, esta vez, no lucho solo. Pero antes de decirles dónde está enterrada la cruz, necesito recordar el momento en que cayó la máscara. El instante exacto en que me di cuenta de que mi esposo no solo quería lo que me estaba dando como sacrificio. Todo empezó exactamente 20 días antes de aquella noche lluviosa. Si vieras mi vida desde fuera, sentirías envidia. Vivía en una villa del siglo XVIII en las colinas de la Toscana. Roberto era un respetado importador de vinos. Disfrutábamos de cenas elegantes, viajes a la costa amalfitana y un hijo, Leo, de tan solo 6 años, que dormía tranquilo arriba. Pero las paredes de aquella casa susurraban. En los últimos meses, Roberto había cambiado. Su tacto, antes cálido, se había vuelto mecánico. Pasaba horas encerrado en su oficina del sótano, una vieja bodega que había restaurado. Decía que eran negocios con nuevos proveedores de Europa del Este, pero el olor que emanaba de su ropa no era a vino ni a serrín, era a azufre y metal frío. Y su mirada, a veces lo pillaba observándome mientras doblaba la ropa o le leía a Leo. No era una mirada amorosa. Era la mirada de alguien que calcula el valor de una res antes del sacrificio. Era martes. Recuerdo la fecha porque era el aniversario de la muerte de su madre. Roberto salió corriendo a una reunión de emergencia en Milán. Estaba tan nervioso, sudando profusamente, que cometió el único error que un hombre con secretos no puede permitirse. Dejó el llavero en el aparador, junto a la puerta principal. Miré esas llaves. El metal brillaba en la penumbra. El corazón me latía con fuerza. No era curiosidad, era instinto de supervivencia. Algo dentro de mí, una voz primitiva y específica. Baja ahora. Recogí las llaves. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron al suelo de mármol. El sonido resonó por la casa vacía como un disparo. Me detuve. Espera ahí. Silencio. Solo el reloj de pie en el pasillo. Bajé las escaleras hasta el sótano. Hacía más frío a cada paso. El olor a humedad, mezclado con puros caros, se intensificaba. Llegué a la sólida puerta de roble de la oficina. La llave giró con un fuerte clic. Cuando se abrió la puerta,
No vi pilas de documentos ni botellas de vino. Lo que vi parecía un santuario, pero no para Dios. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por una luz LED que provenía de una vitrina cegadora al fondo. Caminé hacia allí, hipnotizado. Lo que sentía en mi interior me dejó sin aliento. Era una cruz, pero no una cruz cualquiera. Tenía unos 30 centímetros de altura, oro macizo y antiguo, oscurecido por el tiempo en los bordes. Y en el centro, incrustados como heridas abiertas, había 5 rubíes del tamaño de huevos de codorniz. Brillaban con luz propia, una luz roja y sangrienta. Sabía lo que era. Cualquier italiano que creció escuchando las leyendas del Vaticano lo sabría. Era el crux del Vaticano. Se decía que la cruz de San Pedro, desaparecida de los archivos papales hace más de 50 años, llevaba una maldición. Quien la poseyera tendría poder absoluto, pero pagaría con la sangre de su hijo primogénito. Retrocedí un paso, tapándome la boca con la mano para ahogar un grito. Mi marido no era importador de vino. Nadie tiene ese tipo de vino en casa sin ensuciarse las manos hasta los codos. Fue en ese momento que escuché el ruido. Grava aplastada afuera. Neumáticos. Faros que se colaban por la ventana alta del sótano. Roberto tenía una carrera. Y no estaba solo. No tuve tiempo de subir. Si salía ahora, me los encontraría en la escalera. Apagué la luz del pasillo, cerré con llave la puerta del escaparate, gracias a Dios, y me escondí detrás de una pila de cajas de madera viejas en el rincón más oscuro de la habitación. La puerta de la oficina se abrió violentamente. «¡Eres un idiota, Roberto!», gruñó una voz desconocida, una voz ronca, de fumador. «El don no quiere excusas. Quiere entrega a domicilio. Tranquila, Luca». Era la voz de mi marido, pero yo era diferente. Sumisa, asustada. La cruz está a salvo. Nadie lo sabe. La policía sabe que algo salió de Roma. La Interpol está husmeando, replicó el hombre llamado Luca. Oí el tintineo de las copas. Estaban ocupados con las bebidas. Tenemos que trasladar la pieza a Sicilia mañana por la noche. Pero hay un problema suelto. Mi corazón se detuvo. Cerré los ojos con fuerza, rezando para volverme invisible. ¿Cuál es el problema?, dijo Roberto. Su esposa, Elena. Siento que la sangre se drena de mi cara. No sabe nada, dijo Roberto, pero no hubo defensa en su voz. Hubo vacilación. Es inteligente. Las mujeres inteligentes se dan cuenta, dijo Luca, paseándose por la habitación. Podía oír sus pasos acercándose a las cajas donde yo estaba. Y para legitimar su posesión de la cruz, el don necesita un chivo expiatorio. Alguien a quien podamos entregar a la policía. Alguien que robó una pieza y prometió venderla. Hubo un silencio largo, pesado y mortal. Esperaba que Roberto gritara, que dijera, «Nunca la toques», que sacaría un arma. En cambio, oí el sonido del hielo tintineando en un vaso. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Roberto. No hubo defensa, no hubo amor, solo negociación. «Mañana por la noche», respondió Luca. «Mete la cruz en su bolso. Haremos una denuncia anónima mientras viajas al aeropuerto. La policía la atrapará con la mercancía. La arrestarán por tráfico internacional de arte religioso. Quedas libre. Interpretas el papel del esposo traicionado y devastado. Y la familia recuperará la cruz después, sobornando al juez competente. Y Leo», dijo Roberto, «el niño se queda contigo. Los herederos deben ser criados por su padre». Me mordí el brazo para no gritar. El dolor físico era lo único que me mantenía consciente. No me matarán. Haré algo peor. Iban a enterrarme viva en una prisión italiana durante 30 años y a arrebatarme a mi hijo para siempre. Roberto, el hombre que dormía a mi lado, firmaba mi sentencia de muerte mientras bebía whisky. «De acuerdo», dijo Roberto. Su voz era tan fría como la cruz del escaparate. «Adelante, pero quiero mi parte del dinero en la cuenta de las Islas Caimán antes de que la arresten». Hecho. Los pasos se alejaron. La puerta se cerró de golpe. La llave giró. Permanecí escondido en la oscuridad, con el olor a moho y la verdad quemándome el alma. Tenía menos de 24 horas. Estaba encerrado en casa con mis torturadores. Si intentaba escapar con Leo ahora, nos perseguirían. La mafia tiene ojos en cada hotel, en cada peaje. Miré la vitrina donde la cruz brillaba tenuemente en la oscuridad. ¿Querían que la usara para encubrir su crimen? ¿Querían que yo fuera el ladrón? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano empolvada. El miedo, ese miedo paralizante de hacía minutos, empezó a cambiar.
Empezó a hervir. Se convirtió en rabia. Una rabia pura, blanca, incandescente. ¿Quieres un ladrón? Susurré al silencio de la habitación. Entonces seré el ladrón más grande que jamás hayas visto. No voy a huir. No iba a llamar a la policía. La policía no estaba en sus bolsillos. Iba a robar esa cruz, pero no para venderla. La haría desaparecer. Si necesitaban la cruz para que el plan funcionara, entonces quitaría una pieza del tablero. Sin cruz no habría incriminación. Sin la cruz, Roberto estaría en deuda con la mafia. Y la mafia no perdona deudas. Esperé 2 horas para asegurarme de que ya habían subido a dormir. Salí de mi escondite. Me dolían las rodillas. Caminé hacia el escaparate. No tenía la llave, pero tenía algo mejor. La horquilla que usaba para sujetarme el moño. Aprendí a abrir cerraduras sencillas viendo tutoriales en internet por diversión. Hace años. Nunca pensé que mi vida dependiera de ello. Me tomó 10 minutos. 10 minutos de sudor y terror. Cuando sonó el clic, fue como un cañonazo en el silencio. Abre el frasco. Mi mano se cernía sobre el oro. En cuanto toqué la cruz, sentí un escalofrío. Era pesada, mucho más pesada de lo que parecía. Me guardé la cruz dentro de la camisa, sintiendo el frío metal contra la piel del estómago. Subí las escaleras descalza, sintiendo crujir cada escalón. Pasé por la puerta del dormitorio de Roberto. Estaba roncando. El sonido me repugnaba. Fui a la habitación de Leo. Estaba durmiendo, abrazado a un osito de peluche. Le besé la frente. Mamá traerá esto, le prometí. Pero no podía salir con la cruz. Si me paraban en la calle, sería el fin. Necesito esconderla, en un lugar donde ni la policía, ni la mafia, ni Roberto mirarían jamás. Miré por la ventana. Había empezado a llover. El jardín era un lodazal. Fue perfecto. Salí por la puerta trasera de la cocina. La lluvia caía como una cortina de plomo. El viento aullaba, lo cual era bueno. Ahogaba el sonido de mis pasos en el porche de madera. No tenía pala. No tuve tiempo de ir al cobertizo de herramientas. Agarré una vieja paleta de jardinería que estaba en una maceta de cerámica rota cerca de la puerta. Corrí hacia el antiguo olivar, a unos 50 metros de la casa. El barro me succionaba los pies descalzos, helado y mezclado con hojas podridas. Resbalé 2 veces, cayendo de rodillas, manchando mi camisón blanco con tierra negra. Pero no siento frío, solo siento el peso del oro contra el pecho. Elegí el tercer olivo, el más viejo, con el tronco retorcido que parecía una cara gritando. Era donde a Leo le gustaba jugar al escondite. Sabía que Roberto nunca miraba ese árbol. Para él, solo era madera vieja que había que talar. Empecé a cavar. La tierra estaba anegada, pero llena de raíces. La pala de jardinería golpeó una piedra. El sonido metálico era bajo, pero a mí me sonó como una campana. Me detuve. Miré por la ventana de la habitación de Roberto. La luz seguía apagada. Dormía el sueño de los justos, o el sueño de los monstruos. Cavé con las manos. Se me rompieron las uñas. Mis dedos sangraron, mezclando mi sangre con la tierra toscana. Cavé hasta que mi brazo quedó en el agujero hasta el codo. Saqué la cruz de dentro de mi camisa. Rápidamente la envolví en una bolsa de basura negra que había metido en el bolsillo. La única protección que tendría ese tesoro sagrado. Coloqué el paquete abajo. Quédate ahí, susurré. Quédate ahí hasta que caiga el diablo. Cubrí el agujero frenéticamente. Eché hojas secas encima. Arrastré una pesada maceta de terracota sobre la tierra removida para disimularlo. Al levantarme, era una estatua de barro. Me miré las manos. Temblaban incontrolablemente. Pero la cruz estaba firme. Corrí de vuelta a casa. Fui a la cocina. Cerré la puerta con llave y, en cuanto giré la llave, el mundo explotó en luces. Azul, rojo, azul, rojo. Las luces estroboscópicas iluminaban las paredes de la cocina a través de las ventanas. El sonido de las sirenas irrumpía en la noche. No provenía de la carretera, sino de la entrada. No tardaron mucho. Todo estaba perfectamente sincronizado. Roberto ya había llamado. El aviso anónimo de Luca ya se había hecho. Corrí al lavabo. Intenté lavarme el barro de las manos y los brazos. El agua salió marrón y espesa. Me froté la piel hasta que me ardió. Oí que forzaban la puerta principal. ¡Policía! Todos al suelo. No hubo tiempo para cambiarme de ropa. La policía irrumpió en la cocina con las armas en la mano, como si yo fuera una terrorista, no una madre en pijama. Manos en la cabeza. Ahora.
2 hombres me agarraron. Uno me retorció el brazo por detrás de la espalda con tanta fuerza que sentí que se me partía el hombro. Su cara estaba a centímetros de la mía. ¿Dónde está la mercancía, Elena? Me recordó. Sabían mi nombre. No preguntaron, ¿quién eres? Preguntaron, ¿dónde estás? Me arrastraron a la sala, y allí estaba la escena que describí al principio. Roberto, bajando las escaleras con una bata de seda, ofreció la mejor actuación de su vida. ¿Qué pasa? ¿Qué le estás haciendo a mi esposa? Dijo. Pero sus ojos se encontraron con los míos y no había pánico. Había triunfo. Entró el detective Fiori, un hombre bajito y calvo que cenó en nuestra casa la Navidad pasada. No me miró. Fue directo hacia Roberto. Señor, recibimos un informe de que una pieza robada del Vaticano se estaba comercializando en esta propiedad. Tenemos una orden judicial. ¡Qué absurdo!, replicó Roberto. Mi esposa es una santa. Vamos a buscar, dijo Fiori. Fui a jugar al sofá, esposado. Los vi saqueando la casa. Destrozaron cosas como almohadas, tiraron libros, pero se apresuraron a revisar mis pertenencias. Abrieron mi maleta de viaje, que estaba guardada en el armario para el fin de semana. Abrieron mi caja fuerte. Esperaban encontrar la cruz allí. Vi una expresión de confusión en el rostro del policía que revisó mi bolso. Miró a Roberto y negó discretamente con la cabeza. La sonrisa de Roberto se desvaneció por un instante. No está aquí, le susurró el policía al detective. El detective Fiori se giró hacia mí. Vio el barro en mis piernas. Vio la tierra bajo mis uñas rotas. Lo enterró, concluyó. Sabía que veníamos. Roberto palideció. El plan era que me atraparan, con la cruz. Si la cruz no apareciera, la mafia no tendría lo que quería. Llévatela, intentó Fiori. Revolvamos la tierra. Traigan a los perros. Mientras lo acompañaba afuera, me crucé con Roberto. Sostenía una copa de vino para disimular el temblor en sus manos. Ya no estaba presente. Tenía miedo. Sin la cruz, le había fallado a Luca. Me incliné hacia él, ignorando al policía que me tiraba, y susurré, nunca la encontrarás, Roberto. Reza por mí, porque ahora soy lo único que se interpone entre tú y la muerte. El camino a la comisaría fue borroso, pero la sala de interrogatorios estaba despejada, fría, blanca. Una mesa de metal atornillada al suelo. Estuve allí 6 horas. Sin agua, sin abogado. Entró un hombre de traje gris. No era policía. Lo presentaron como el doctor Moretti, el abogado de la familia. Elena, dijo, sentándose y abriendo un maletín vacío. Roberto está destrozado. Quiere ayudar. Si nos dices dónde escondiste una prueba, podemos alegar locura transitoria, una crisis nerviosa. Podrías recibir una sentencia leve, tal vez arresto domiciliario. Piensa en Leo. Me reí, una risa seca y ronca. Dile a Roberto, respondí, mirando a los ojos a ese abogado de clase alta y traidor, que si abro la boca, no es para decir dónde está la cruz, es para decir dónde están los cuerpos que ayudó a esconder en la frontera el año pasado. El abogado cerró la carpeta. Su rostro se endureció. Está jugando un juego peligroso, señora. Una cárcel de mujeres no es una villa en la Toscana. Falda. Se fue. Media hora después me acusaron formalmente. No por robo simple, sino por colaboración con una organización criminal y tráfico de bienes históricos. Agravaron los cargos para quebrarme. El traslado a la prisión de Revivia tuvo lugar a la mañana siguiente. El autobús blindado olía a sudor rancio y desinfectante barato. Estaba encadenado a una mujer que lloraba en voz baja, rezando un Ave María sin parar. Cuando las barreras de hierro se cerraron detrás de nosotros, el sonido fue definitivo. Sonido metálico, el sonido del final de la vida. Me procesaron como ganado. Quítate la ropa. Me quedé desnuda frente a 3 guardias y una enfermera que me miraba con aburrimiento. Agáchate y tose. La humillación no es física, es del alma. Te quitan el nombre y te dan un número. Me convertí en la reclusa 8940. Me dieron un uniforme gris y tosco. 2 tallas más grande que yo. Mis tacones altos quedaron atrás, reemplazados por chanclas de goma. Me llevaron a la sala C, la de máxima seguridad. El pasillo era largo y ruidoso. Las mujeres gritaban y golpeaban billetes con sus tazas. El olor era una mezcla de comida en mal estado, suero y hormonas descontroladas. La guardia se detuvo frente a la celda 14. «Tienes un nuevo visitante», le dijo a quien estaba dentro, con una sonrisa cruel. La puerta se abrió. Entré. La celda era diminuta.
2 camas de cemento, un lavabo, un inodoro sin tapa. En la cama de abajo había una mujer. Debía de tener unos 50 años, con los brazos gruesos cubiertos de tatuajes descoloridos, leyendo una revista vieja. Habló de sus ojos. Eran unos ojos negros, sin fondo. No dijo hola. No dijo mi nombre. Habló despacio, ocupando casi todo el espacio entre las camas. Así que eres tú, dijo con una voz que sonaba como papel de lija. La mujer que le robó al don. Se me heló la sangre. La noticia me había llegado antes que yo. La mafia tenía tentáculos aquí. Retrocedí, mi espalda rebotando contra las notas frías de la puerta cerrada. No sé de qué estás hablando. Mentí, tratando de mantener la voz firme. La mujer estaba siendo transmitida. Le faltaba un colmillo. Todo el mundo lo sabe, princesa. Y hay precio por tu cabeza. Quien te haga hablar obtiene libertad condicional anticipada. Dio un paso hacia mí. Estaba encerrado en una jaula con un animal hambriento. Y la única llave que podía salvarme estaba enterrada bajo un olivo, a 300 kilómetros de distancia. Había sobrevivido a Roberto. Ahora tenía que sobrevivir al infierno. La mujer de mi celda, que luego supe que se llamaba Antonella, no fue atacada de inmediato. Era un experimento depredador. Le gusta jugar con su comida. Estaba sentada observándome, en la litera de abajo, afilando un cepillo de dientes en la pared de concreto. Encogimiento, encogimiento, encogimiento. Ese sonido fue la banda sonora de mi primera noche. No dormí. Me quedé allí, apoyado en el lavabo frío, observándolo. Sabía que si cerraba los ojos, despertaría con ese plástico alrededor del cuello. Te crees mejor que nosotras, dijo Antonella alrededor de las 3 de la madrugada, sin detener su respuesta mordaz, con esa piel suave y ese olor a perfume caro. Pero aquí, Elena, la sangre es del mismo color. No quiero problemas, respondí. Mi voz temblaba. Antonella se rió y se declaró con un movimiento rápido. Me apretó contra el lavabo. Su aliento olía a tabaco rancio. Ya he encontrado el problema. El don ofreció 50,000 euros a quien te haga hablar y otros 50,000 a quien te calle después. En ese momento, algo se agitó dentro de mí. El miedo paralizante dio paso al mismo instinto que me hacía cavar la tierra con las manos. No podía morir. Si moría, Leo se quedaría solo con su monstruoso padre. Cuando me puso la mano en el cuello, no grité, mordí. Mordí su mano con toda la fuerza que me permitió la mandíbula. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Aulló de dolor y me soltó, retrocediendo, mirando su mano sangrante con incredulidad. Perra loca, dijo significativamente, levantando su puño para aplastarme. ¡Inténtalo!, grité, agarrando la única arma que tenía, la tapa metálica suelta del desagüe del fregadero. La sujeté como si fuera un disco de corte. Vamos, no tengo nada que perder, Antonella. Nada. Nos miramos fijamente. Su pecho subía y bajaba. El mío también. El ruido atrajo a los guardias. Oigan, cállense la boca o terminarán los dos en aislamiento. Un guardia golpeó el casete contra los barrotes. Antonella miró al guardia, luego a mí. Vio la locura en mis ojos y, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa de respeto. Se limpió la sangre de la mano en sus pantalones grises. Tienes dientes, princesa. Bien, los necesitarás mañana en el patio. Volvió a la cama y se dio la vuelta. Yo permanecí despierto, sujetando la tapa del desagüe. Había sobrevivido la noche, pero el día sería peor. El patio de Revivia era una zona de guerra moderna y planificada. Muros grises de 10 metros de altura, alambre de púas, cientos de mujeres divididas en tribus invisibles. Allí estaban las adictas, delgadas y temblorosas, en un rincón cerca de los cubos de basura. Allí estaban las extranjeras, aisladas. Allí estaban las reinas, mujeres vinculadas a la camorra, la andrangheta y la mafia siciliana. Ocupaban los bancos de cemento del centro, donde brillaba el sol. Al entrar al patio, el último ruido. Sentí cientos de miradas sobre mí. Era la celebridad del día, la mujer que robó la cruz, una mujer que valía 100,000 euros. Intenté caminar hasta un rincón vacío, cerca de los teléfonos, pero 3 mujeres se levantaron del banco central. Eran grandes y fuertes. Una de ellas tenía una cicatriz que le iba de la oreja a la boca. No corrieron. Caminaron hacia mí como si fueran las dueñas del lugar. Como guardias, miraron hacia otro lado. Les pagaban. Elena Rossi, dijo la mujer de la cicatriz.
Tenemos un mensaje de su marido. No hubo conversación. El primer puñetazo me dio en el estómago. Me quedé sin aire y me doblé de dolor. El segundo golpe fue una patada en las costillas mientras caía al suelo. Me acurruqué en posición fetal, protegiéndome la cabeza. «Habla. ¿Dónde estás?», gritaron mientras pateaba. El dolor era blanco y agudo. Sentía un sabor a tierra y sangre. Igual que la noche en el jardín. Aquí es donde muero, pensé. No hay piso de cemento sucio. De repente las patadas cesaron. Oí un sonido seco, adhesión, como madera golpeando hueso. Abrí un ojo hinchado. Los 3 atacantes se retiraban. Frente a mí había una mujer. Era bajita, de pelo corto y blanco, pero tenía la postura de un general. Sostenía un pesado bastón de madera. Detrás de ella, otras 2 reclusas, enormes, se cruzaban de brazos. «Basta, Carla», dijo la mujer de pelo blanco. Su voz era tranquila, casi maternal, pero con una autoridad absoluta. «Conoces las reglas. Nadie la toca sin mi permiso». La mujer de la cicatriz, Carla, se apoya en el suelo. «Eso no es asunto tuyo, nona. El Don la quiere. Don manda afuera». La mujer golpeó el suelo con su bastón. «Aquí yo mando. Y no me gusta ver a 3 hienas atacando a un conejo. Apártense». Hubo un momento tenso, pero Carla se retractó. Sabían quién era esa mujer. La mujer se volvió hacia mí. Me tendió la mano. Era una mano vieja, llena de anillos baratos, pero firme. «Levántate, niña. El suelo está sucio». Le tomé la mano. Me soltó con una fuerza sorprendente. ¿Quién eres?», balbuceé, limpiándome la sangre de la nariz. «Me llaman Nonna Sofía», dijo, examinando mis heridas como un médico. «Y acabas de contraer una deuda conmigo». Sofía me llevó a la lavandería, su territorio. El olor a detergente y vapor caliente era reconfortante. Me sentó encima de una lavadora industrial y empezó a limpiarme la cara con un paño húmedo. «¿Por qué me ayudaste?», pregunta. «Porque odio a Roberto», dijo simplemente, «y odio a su jefe, Luca». Descubrí que Sofía no era una abuela cualquiera. Había sido contadora de la mafia durante 30 años. Sabía dónde estaba enterrado cada centavo. Cuando se hizo vieja e inútil, intentaron matarla haciendo estallar su coche. Sobrevivió, pero perdió la pierna izquierda. El bastón no era para presumir. Era una necesidad. La encarcelaron para evitar que la mataran en la calle. En la cárcel, controlaba el contrabando de cigarrillos e información. «Lo intentarán de nuevo, Elena», dijo Sofía, mientras me aplicaba alcohol en una herida en la ceja. Gemí de dolor. «Hoy fue una advertencia. Mañana será un cuchillo. No voy a hablar», dije apretando los dientes. «Sé que no es cierto. Lo vi en tus ojos». Sofía hizo una pausa y me miró fijamente. «No robaste por dinero. Tienes una mirada de madre. ¿Dónde está tu hijo?». Por primera vez se me llenaron los ojos de lágrimas. «Con él, con Roberto». Sofía suspiró. «Entonces tienes un problema mayor que la mafia, porque aunque tienen al chico, tienen la ventaja». «Escondí la cruz a cambio de su libertad», confesé. «Qué ingenua niña», rió Sofía, negando con la cabeza. «Si entregas la cruz, te matarán y criarán al niño para que sea uno de sus soldados. La única manera de salvar a tu hijo es destruir a Roberto. Y para destruir a Roberto, tienes que largarte de aquí. ¿Salir? Me espera una condena de 15 años». Sofía se movió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que ni siquiera el vapor de las máquinas podía ahogar. «Nadie escapa de Revivia saltando el muro, pero hay otras salidas, legales o casi. Pero para eso, necesito saber, ¿tienes el coraje de usar la cruz no como moneda de cambio, sino como arma? ¿Como esto? La cruz de San Pedro no solo vale dinero, tiene historia. Si su ubicación se filtra a las personas equivocadas, a los enemigos del Don, o directamente al Vaticano de forma pública, el imperio de Roberto se derrumbará, pero hay que hacerlo bien». Entendí lo que proponía. Guerra, no defensa. Ataque. «¿Qué necesito hacer?», pregunta. «Primero, tienes que sobrevivir la semana. Te voy a enseñar a pelear, no como una dama, sino como una prisionera. Segundo, mañana recibirás una visita». Me quedé helado. «¿Quién?». «Roberto en persona. Solicitó una visita conyugal especial. El dinero lo compra todo». Sentía náuseas. La idea de estar en la misma habitación que él. «Escucha». Sofía me agarró la cara con fuerza, apretándome las mejillas. «Esta es tu oportunidad. Vendrá a torturarte psicológicamente. Te enseñará fotos de Leo. Dirá que el niño está enfermo o llorando. Quiere destrozarte. Pero usarás esta visita para sembrar la semilla de su destrucción.
Dirás una mentira tan bien urdida que cometerá un error. Ni qué mentira. A Sofía se le escapó, y por primera vez vio el peligro que representaba ese excontador. Vas a decirle que no enterraste la cruz sola. La habitación rosa de la prisión de Revivia era todo menos romántica. Era un cubículo de hormigón pintado de un salmón descolorido, con un sofá de napa roto y una cámara en la esquina superior que, en teoría, se apagaba durante las visitas conyugales. Pero yo sabía que no era así. Esperé 20 minutos. Un sudor frío me corría por la espalda. Había ensayado cada palabra, cada gesto, con Sofía. No es una tarea. Ella me lo dijo. Las lágrimas son sangre en el agua para tiburones como él. Se abrió una puerta metálica. El olor llegó antes que ella. Agua de Parma, el perfume que le regalé en su último cumpleaños. Luego, el traje azul oscuro, impecable, sin una sola arruga. Y finalmente, su rostro. Ese rostro que besé durante 10 años. Roberto entró. La puerta se cerró de golpe tras él con un fuerte clic. Se detuvo, observándome. Llevaba mi uniforme gris de prisión, sin maquillaje, con moretones en la cara y un corte en la ceja. No parecía sorprendido. Parecía aburrido. Te ves terrible, Amar, dijo, con ese tono suave que antes me hacía sentir segura. Ahora, sonaba como el silbido de una serpiente. Se me acercó e intentó tocarme la cara. Retrocedí un paso. Mi espalda golpeó la pared. Me invitó, retirando la mano. Todavía receloso. Pensé que 2 noches aquí te harían sentir humilde. ¿Dónde está Leo?, preguntó. Mi voz salió firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. Roberto suspiró, sentándose en el sofá sucio como si fuera un trono. Cruzó las piernas y sacó su celular del bolsillo. En las cárceles de máxima seguridad, los celulares están prohibidos para las visitas. Pero Roberto no era un visitante común. Leo está bien. Pregunta por ti. Dice que mamá se fue de viaje. Desbloqueó la pantalla y giró el dispositivo hacia mí. Era un video. Leo estaba en nuestro jardín. Pero el jardín era diferente. Había hombres con trajes negros de pie al fondo, cerca de los columpios. Leo parecía delgado. Sostenía un osito de peluche y miraba a la cámara con ojos tristes. Papá, ¿cuándo vuelve mamá? No me gusta el tío Luca. Habla demasiado alto. El video terminó. Roberto guardó su teléfono. Fue como un puñetazo en el estómago. Tío Luca, el jefe de la mafia, estaba dentro de mi casa, cerca de mi hijo. Sácalo de ahí, gruñí. Aleja a Luca de él. No puedo, dijo Roberto, fingiendo impotencia. Luca se está encargando de la seguridad de la casa hasta que resolvamos nuestro impasse. Está muy ansioso, Elena. Se le está acabando la paciencia. Y cuando a Luca se le acaba la paciencia, ocurren accidentes. Los niños se caen por las escaleras. Los niños se ahogan en las piscinas. Me lancé hacia adelante. Quería sacarle los ojos. Quería destrozar ese traje italiano con los dientes. Pero la voz de Sofía resonó en mi cabeza. No reacciones. Controla. Me detuve a 1 centímetro de él. Respiré hondo, tragándome el vómito y la ira. ¿Qué quieres, Roberto? ¿Sabes lo que quiero? La ubicación. Dime dónde está. Y te prometo que sacaré a Luca de aquí. Te depositaré dinero en la cuenta de la cafetería. Contrataré a un abogado de verdad para que te reduzca la condena a 5 años. Saldrás joven. Estaba pensando. Yo lo sabía. Sofía lo sabía. En cuanto entregara la cruz, me encontrarían ahorcado en mi celda. Suicidio, dirían los periódicos. Y Leo desaparecería en el sistema, o sería criado para ser uno de sus soldados. Era la 1, la hora de las mentiras. Exhalé lentamente y cambié de postura. Relajé los hombros. Puse cara de cansancio, de derrota. Me senté en el sofá, lejos de él, y me miré las manos callosas. No puedo entregarte la cruz, Roberto, susurré. ¿Por qué no? Dime dónde cavaste. ¿En ese olivo? ¿Cerca del arroyo? Se inclinó con entusiasmo. La codicia brillaba en sus ojos. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Porque no está. Y porque no hice esto solo. Un silencio absoluto invadió la sala. La sonrisa de Roberto se desvaneció. ¿Qué dijiste? ¿De verdad crees que yo, una ama de casa que nunca ha tenido una pala en las manos, podría cavar, esconderme, borrar mis huellas y limpiarlo todo en 20 minutos antes de que llegara la policía? Me reí. Una risa nerviosa y falsa. No seas tonto, Roberto. Tuve ayuda, Roberto confesó. La máscara de calma se desvaneció. ¿Ayuda de quién? No conoces a nadie. Conozco a la gente que tú. Llévalo a cenar a nuestra casa. Mentí, mirándolo fijamente. Gente que piensa que Luca es viejo.
Gente que piensa que eres débil. Alguien me llamó esa noche, Roberto. Alguien me advirtió que me ibas a incriminar. Y esa persona cargó con la mayor parte de la culpa. Tengo la sensación de que se le mete en la cara como veneno. La mafia se basa en la lealtad, pero se sostiene gracias a la paranoia. Todos quieren ser los jefes. ¿Quién? Me agarró el brazo con fuerza. Esta vez me dolió. ¿Quién te llamó? Si les digo, matarán a Leo, respondí, apartando el brazo. Estoy atrapado entre tú y ellos, pero que sepas esto, la cruz está a salvo, y si algo le pasa a Leo, si se cae por las escaleras o se ahoga, esa persona entregará la cruz directamente a la Interpol, junto con las grabaciones de sus reuniones en el sótano. Ese fue el golpe de gracia. No tenía ninguna grabación. No tenía ningún cómplice, pero Roberto no podía estar seguro. Sabía que tenía enemigos. Sabía que la oficina tenía micrófonos que él mismo había instalado. Retrocedió, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. El hombre seguro de sí mismo de hacía 5 minutos se había desvanecido. Ahora, era un hombre que cazaba fantasmas. Lo estás pensando, dijo, pero sin decir la verdad. Pagar para ver, rete, vete, y dile a Luca que trate a mi hijo como a un príncipe, porque si Leo recibe un rasguño, tu imperio se derrumbará. Roberto me miró con una mezcla de odio y miedo. Vio que su esposa, Trofeo, se había convertido en una bomba de relojería. Se ajustó el traje, intentando recuperar la dignidad. Esto no ha terminado, Elena. Voy a averiguar quién es, y los mataré a ambos. Sal de aquí, dije. Llamó a la puerta metálica. El guardia la abrió. Antes de irse, miró hacia atrás una última vez. No aparté la mirada. Sostuve la suya. Y por primera vez en 10 años, fue él quien bajó la vista. Cuando la puerta se cerró y me quedé solo, mis piernas cedieron. Caí al suelo sucio, terriblemente incontrolable. La adrenalina me recorrió el cuerpo, dejando solo terror. Acababa de declarar la guerra. Había ganado tiempo, pero había subido la apuesta. Ahora, Roberto no solo buscaría una cruz enterrada, comenzaría una cacería de brujas dentro de la propia organización. Los cuerpos caerían. Regresé a la celda. Sofía estaba despierta y yo esperando. ¿Y qué? Dijo. Se lo creyó, respondí, incorporándome en la cama y abrazándome las rodillas. Tiene miedo. Sofía me invitó y me dio un trozo de pan que había guardado de la cena. Bien, un hombre con miedo a equivocarse. Ahora tenemos que prepararnos para la siguiente fase. Necesitas dinero aquí, Elena. Y para tener dinero, necesitas trabajar para mí. ¿Qué hacer? Mañana llega un cargamento de medicamentos a la enfermería. La mitad es legal. La otra mitad es contrabando. Necesito a alguien con manos ligeras y cara de inocente para desviar 2 cajas de morfina. Si lo haces, tendremos crédito para comprar un celular. Me miré las manos. Las mismas manos que servían vino toscano ahora robarían morfina de una prisión de máxima seguridad. La vieja Elena estaba muerta. Enséñame, dije. Pero no sabía que, allá afuera, mi mentira ya estaba teniendo efectos devastadores. Roberto no regresó a casa. Fue directo a un almacén en el puerto. Y esa noche, el primer teniente de Luca desapareció, víctima de la paranoia que yo había sembrado. La sangre ya estaba en mis manos, aunque estaba encerrado. Nunca sabes lo fuerte que puede ser el silencio hasta que intentas cometer un crimen rodeado de 50 guardias. El plan de Sofía era simple, lo que lo hacía aterrador. El jueves era día de reposición en la enfermería. Entraban cajas, salía basura. La enfermera jefe, una mujer corpulenta llamada Hermana Gracia, que era todo menos una santa, controlaba el inventario. Pero Gracia tenía una debilidad. Era adicta a las telenovelas turcas. De 14:00 a 14:30, cerraba la puerta de su despacho con llave para rellenar informes. Pero todos sabían que estaba viendo la televisión en su tableta. Esa fue mi ventana. 30 minutos. Sofía me consiguió un puesto en el turno de limpieza del pasillo médico. Me costó 3 paquetes de cigarrillos sobornar al supervisor de limpieza. Pero ahí estaba yo, empujando un carrito amarillo con un cubo de agua sucia y un fregado que olía a muerte. No levantes la cabeza. No hagas contacto visual. Resonó en mi mente la voz de Sofía. El pasillo de la enfermería era el lugar más limpio y aterrador de Revivia. Baldosas blancas, olor a éter y yodo. Recorrerlo era un recordatorio de que solo eras un cuerpo que el Estado necesitaba mantener vivo
pero no sano. Detuve el carrito frente a la puerta del almacén. El reloj de pared marcaba las 14:05. Desde el despacho de la enfermera jefe, oí la dramática banda sonora de una telenovela. Estaba distraída, pero había un guardia al final del pasillo, leyendo el periódico. No me miró, pero si abría la puerta del almacén, el clic de la cerradura podría alertarlo. Necesito una distracción. Y Sofía, fiel a su palabra, cede. En el patio exterior, justo debajo de la ventana del pasillo, oigo un grito salvaje, luego otro. Y entonces, el inconfundible sonido de una pelea colectiva. «Zorra, devuélveme el pan». El guardia del pasillo dejó caer el periódico y corrió a la ventana para ver el desorden. Su radio empezó a sonar. Código amarillo en el patio 2. Corrió hacia la puerta de acceso al patio. El pasillo estaba vacío. Tenía 10 segundos. Saqué una pinza para el pelo del bolsillo, la misma que usé para robar la cruz de mi propia casa. Me sudaban las manos dentro de los guantes amarillos de goma. Me arrodillé frente a la puerta del almacén. Clic, clic. La cerradura era ridícula. Una simple cerradura de armario. Ábrela. Entré y cerré la puerta. Estaba oscuro. Solo la luz se filtraba por las rendijas de las persianas. El olor a medicina era sofocante. Mis órdenes fueron claras. 2 cajas de sulfato de morfina. Etiqueta negra. Estante central. Mis ojos recorrieron las membranas metálicas. Ojos, alcohol, aspirina. Allí estaban. Pequeñas cajas blancas con letras rojas y negras. El oro líquido de la prisión. Agarré 2 cajas. Eran solo papel, pero pesaban 1 tonelada en mi conciencia. Estaba robando mi medicina, la medicina que podía aliviar el dolor del cáncer, para comprar mi propia supervivencia. Es para Leo. Repítelo mentalmente. Es la guerra. Metí las cajas dentro de los pantalones de mi uniforme, asegurándolas con la cinturilla elástica. Justo en la curva de mi espalda. Me ajusté la blusa suelta encima. Estaba a punto de irme cuando oí girar el pomo de la puerta. Me quedé paralizada. No era la puerta del pasillo. Era la puerta interior que conectaba el almacén con la habitación de la hermana Gracia. ¿Había terminado la telenovela? ¿O había oído algo? Me acosté detrás de una pila de cajas de pañales para adultos en un rincón oscuro. Contuve la respiración hasta vaciarme los pulmones. La puerta se abrió. Un rayo de luz inundó la habitación. Vi los pesados zapatos ortopédicos blancos de la enfermera. Entró, murmurando algo. Malditos productos que nunca se equilibran. Caminó hacia el estante frente a mí. Cogió una botella de alcohol. Estaba a 2 metros de ella. Si se giraba, la vería. Si respiraba con dificultad, me oiría. El latido de mi corazón era como un tambor en mis oídos. Tum, 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 tum. Se detuvo. Olfateó el aire. Emitió un sonido sospechoso. ¿El olor de mi sudor? ¿O el olor de la ropa sucia que dejé afuera? La radio de su cinturón sonó. Gracia, te necesitamos en la sala de urgencias. Una reclusa con la nariz rota por una pelea en el patio. Ella resopló. Animales. Todos son animales. Salió y cerró la puerta de golpe. Exhalé, temblando tanto que casi me caigo. Salí del almacén, cerré la puerta con la horquilla. Dejarla sin llave levantaría sospechas. Y volví a mi carrito de limpieza. Empecé a fregar el suelo frenéticamente, borrando mis propias huellas. Cuando el guardia salió del patio 5 minutos después, yo era solo la señora de la limpieza invisible, restregando una mancha imaginaria en el azulejo. El intercambio tuvo lugar en el baño común por la noche. El vapor caliente llenó la habitación, creando una neblina perfecta. Le entregué las cajas de morfina a una mujer llamada La Gitana. Ni siquiera miró lo que era. Sabía que Sofía no se andaba con rodeos. A cambio, me entregó un pequeño objeto envuelto en plástico, junto con un cargador improvisado hecho con cables expuestos. Cuidado, susurró Gypsy. Si te pillan con esto, son 6 meses de aislamiento. Si te pillan llamando a la policía, es un ataúd. Regresé a la celda con el tesoro escondido en mi anatomía. Sofía estaba despierta. Vigilaba la puerta mientras yo desenvolvía el paquete de debajo de la manta. Era un celular diminuto, del tamaño de un encendedor. Un modelo antiguo, diseñado solo para llamadas y mensajes de texto, pero con acceso a Internet 2G lento y poco fiable. No hay más que decir. Conecté los cables a la luz del celular para cargarlo rápidamente. La pantalla se iluminó con un tenue resplandor azul. Me temblaban las manos al escribir. No iba a llamar a nadie. No podía. Las llamadas se podían rastrear. Busqué en Google. Escribí noticias recientes sobre la mafia italiana.
La señal era pésima. La barra de carga tardó muchísimo. Cuando por fin cargó la página, el titular principal de un periódico napolitano me revolvió el estómago. Cuerpo encontrado en el puerto de Ostia. Mano derecha del clan Gran ejecutado. Leí el artículo con los ojos muy abiertos. Ya como el carnicero, lugarteniente de confianza de Luca, fue encontrado esta mañana con una herida de bala en la nuca. Según fuentes, era sospechoso de desviar cargamento perteneciente a su propia familia, desviando carga. Roberto había mordido el anzuelo. Mi mentira en la sala. Alguien de dentro me ayudó. Hizo que Roberto y Luca buscaran a un traidor. Buscaban a alguien con acceso, con poder. Iban a elegir un objetivo. Mataron a uno de sus hombres por una cruz enterrada en el jardín. Sentí una oleada de náuseas. Corrí al baño y vomité algo de la comida que tenía en el estómago. Había matado a un hombre. Sí, era un criminal, un asesino. Pero fui yo quien apretó el gatillo. Mis palabras fueron la bala. Sofía bajó de su litera y me puso la mano en el hombro. Respira, me dijo con severidad. Lo mataron, Sofía. Mataron a un hombre por mi culpa. Mataron a un hombre porque son asesinos, Elena. Les acabas de indicar el camino correcto. ¿Y sabes qué? Ahora son más débiles. Un teniente menos. Y el miedo se ha apoderado de ellos. Ya no se guían entre sí. Me limpié la boca. Miré la pantalla brillante de mi celular. Había otra noticia más pequeña al final. Un incendio sospechoso en una villa toscana destruye parte de una propiedad histórica, mi casa. Roberto buscaba con tanta desesperación la cruz o los intentos del cómplice que estaba destruyendo las paredes. O quizás enviaron a Luca con una advertencia. Mi casa, donde Leo dio sus primeros pasos, estaba ardiendo. Miré a Sofía. Se le habían pasado las náuseas. Lo que quedaba era un resfriado terrible. Quemaron mi casa, susurré. Sofía asintió. ¿Qué vas a hacer? Agarré mi teléfono. No iba a leer las noticias. Las iba a crear. Dijiste que la mafia odia la publicidad, ¿verdad? Más que la policía. Entonces, vamos a darles un espectáculo. Empecé a escribir un mensaje. No a Roberto. No a la policía. Escribí la dirección de correo electrónico de un famoso periodista de investigación, un hombre al que la mafia intentó silenciar hace años, llamado Marco Vianello. El asunto del correo electrónico. Sé dónde está la cruz de San Pedro y sé quién la vendió. Adjunté solo texto. Detalles que solo quienes estaban en el sótano conocían. Un dato, una sola vez. La descripción de la vitrina. Y terminé con: esto es solo el principio. Si mi hijo sufre un rasguño, enviaré las coordenadas del entierro y la lista de jueces sobornados. Publiquen esto. Hagan ruido. Presioné enviar. La barra cargó lentamente. Enviado. Apaga el celular y esconde el agujero que cavamos dentro del colchón de espuma. Me acosté en la cama dura. Miré el techo mohoso de la celda. Afuera, una tormenta estaba a punto de estallar. Roberto descubrió que estaba buscando a una ama de casa asustada. No sabía que acababa de encender la mecha de una bomba que destruiría todo lo que había construido. Duerme, dijo Sofía en la oscuridad. Mañana, el director de la prisión se despertará con dolor de cabeza. Cerré los ojos, pero no vi oscuridad. Vi llamas, y en medio de las llamas, vi a mi hijo esperándome. Iba a salir de allí, aunque tuviera que quemar toda Italia para lograrlo. Dicen que la información viaja rápido en la era digital, pero dentro de una prisión, los chismes viajan a la velocidad de la luz. 2 días después del correo, estaba en la fila del almuerzo. El menú era el mismo de siempre, una pasta gris que llamaban risotto y un trozo de pan duro, pero nadie miraba la comida. Todas las miradas estaban fijas en el televisor montado en una jaula de hierro, en lo alto de la pared de la cafetería. Normalmente, el canal transmitía programas de cocina o videos musicales, pero hoy salió en las noticias nacionales TG1, y allí estaba Marco Vianello, el periodista. No parecía un reportero cualquiera, parecía un sabueso. El titular en grandes letras amarillas decía: El misterio de la cruz. Una fuente anónima relaciona la Cosa Nostra con el robo del siglo. La cafetería quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos cesó. Subieron el volumen. Un aviso recibido por nuestro equipo no solo detalla la ubicación aproximada de la reliquia robada del Vaticano, sino que también implica directamente a figuras de la alta sociedad toscana y a la banda mafiosa y Corvi. La fuente afirma que el arresto de Elena Rossi, esposa del empresario Roberto Rossi, fue un montaje para encubrir una disputa interna de la mafia. La cámara enfocó a una foto mía.
La foto de mi boda. Me siento muy feliz e ignorante. Y junto a ella, una foto de Roberto saliendo de la comisaría, con cara de furia. Sentí un escalofrío en la espalda. La mitad de las mujeres en la cafetería veían la televisión y la otra mitad me observaba a mí. Ya no era solo una ladrona, era la mujer que estaba incendiando Italia, una reclusa sentada en la mesa de al lado, condenada por envenenar a su marido. Susurró: chica valiente, qué malo todo. Pero la victoria duró poco. Las puertas de la cafetería se abrieron de golpe. No eran los guardias de siempre. Era la brigada antidisturbios, cascos, porras, escudos. Y en medio de ellos, caminando con la serenidad de un burócrata, estaba el director de la prisión, el doctor Rinaldi. Era un hombre bajo y gordo que siempre olía a talco. Miró a su alrededor con disgusto, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Hizo un pequeño gesto con el dedo índice. Dos guardias se acercaron a mí. Me levanté por la axila y dejé caer la bandeja. Rosy, el director quiere hablar contigo. No me llevaron a la sala, me llevaron a la suya. Alfombra persa, aire acondicionado, un busto de Julio César sobre el escritorio y una ventana que daba al patio donde, ahora, sabía que mi vida valía menos que un paquete de cigarrillos. Rinaldi despidió a los guardias. Estábamos solos. Se sentó en el sillón de cuero, se limpió las gafas y suspiró, como si yo fuera un estudiante travieso. Has causado un desastre, Elena. No hice nada, director. Estoy arrestado, ¿recuerda? No tengo acceso al exterior. Respondí, manteniendo la compostura. No insultes mi inteligencia, dijo con voz más dura. Sabemos que Vianello recibió un correo electrónico con detalles que solo tú conocías. Lo que quiero saber es cómo. Se giró y se acercó a mí. Roberto me llamó. Está descontento. Don Luca está descontento. El Ministerio de Justicia me está presionando. ¿Sabes lo que pasa cuando la gente poderosa se descontenta, Elena? El sistema está patas arriba. Quiero a mi abogado, dijo. Rinaldi se rió. Fue una risa fea y húmeda. ¿Abogado? Querida, aquí estamos fuera de la ley. Esto es gestión de crisis. Tengo una propuesta para ti. Deslizó un papel por la mesa. Era una confesión. Decía que me había inventado la historia del correo electrónico durante un episodio psicótico, que sufría delirios paranoicos y que había fundido la cruz y se la había vendido a unos gitanos meses atrás. Firma esto, dijo Rinaldi. Vianello pierde al sustituto. La policía detiene el registro de su jardín. La mafia se calma. Y a cambio, te trasladaré a un pabellón psiquiátrico privado en Suiza. Cómodo, seguro. Vivirás drogado, pero vivirás bien. Leí el documento. Era la salida fácil. Era una rendición. Si firmaba, Roberto ganaría. La cruz desaparecería de la historia. Y mi hijo sería criado por ellos. Miré a Rinaldi. ¿Y Leo? ¿Mi hijo viene conmigo a Suiza? Rinaldi dudó. La vacilación fue la respuesta. El niño se queda con su padre. Es mejor así. Tomé el bolígrafo. Rinaldi sonrió victorioso. Sostuve el papel y lo rompí. Lo rompí en 2, 4, 8 pedazos. Tiré el confeti sobre su escritorio de caoba. Dile a Roberto, dije, temblando de rabia, que prefiero morir en esta cárcel antes que dejarlo ganar. Y dile que mañana vea las noticias, porque aún no se lo he contado todo. El rostro de Rinaldi se sonrojó de un púrpura intenso. Desabrochó un botón del escritorio. Los guardias entraron de inmediato. La reclusa Rosy es aterradora, declaró Rinaldi, limpiando trozos de papel de la mesa como si estuvieran sucios. Representa un riesgo para la seguridad general y para ella misma. Llévenla a aislamiento, indefinidamente. No, no pueden hacer eso, grité mientras me arrastraban. Puedo hacer lo que quiera, Elena. Bienvenida al agujero. El agujero estaba en el sótano de la prisión. Era donde nunca llegaba la luz del sol. La celda medía 2 metros por 2. No había cama. Solo un colchón delgado sobre el suelo húmedo. No había ventana. Una tenue luz en el techo permanecía encendida las 24 horas del día para hacerte perder la noción del tiempo. Me metieron dentro y golpearon la sólida puerta de acero. El silencio era absoluto. No tenía mi celular. Sofía lo había dejado escondido debajo del colchón antes de ir a comer. Si me atrapan, escóndelo. Lo tenía aquí. Gracias a Dios. Si necesitaban registrarme y encontraban el teléfono, Sofía también caería en la trampa. Las primeras horas fueron de furia. Grité, pateé la puerta, maldije a Rinaldi, a Roberto, a Luca. Luego vino el agotamiento.
Luego, el miedo. El aislamiento está diseñado para quebrar la mente. Sin nadie con quien hablar, tu propia voz interior empieza a sonar demasiado fuerte. Empecé a pensar en Leo. ¿Estaba vendiendo televisores? ¿Sabía que su madre estaba en un agujero de cemento? Empecé a imaginar lo peor. ¿Y si Roberto lo lastima solo por venganza? ¿Y si me había excedido? Perdí la noción de los días. Comía la comida fría que me pasaban por una escotilla. Hacía flexiones hasta que me dolían los brazos para cansarme y poder dormir. Creo que era de madrugada, a juzgar por el silencio de las tuberías. Oí un ruido en la puerta de la comida. No era la hora de comer. Me arrastré hasta la puerta. Había un papel doblado que estaba siendo empujado hacia afuera. Lo retiré rápidamente. Era una página arrugada y rayada de un cuaderno. La abrí con manos temblorosas, bajo la luz amarillenta de la lámpara. La letra era confusa, pero la reconocí. Era de Sofía. Registraron la celda. No encontraron el teléfono. Está metido en la costura de mi pierna de palo. La noticia está ya afuera. El gobierno ha abierto una investigación contra Rinaldi. Tendrán que sacarte de ahí pronto. No sabía si era de día o de noche cuando la puerta del agujero se abrió de nuevo. El tiempo había dejado de existir. No era más que sed y oscuridad. La luz de la linterna me picaba los ojos como agujas. Intenté ponerme de pie, pero tenía las piernas como gelatina. Levántate, Rosie. La voz no era la de un guardia cualquiera. Era la del jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Bruno, leal solo a quien más pagaba. 2 guardias me levantaron. Olía a moho y sudor frío. ¿A dónde? Logré preguntar, con la voz como papel de lija rasgado. Traslado médico de emergencia. Bruno Ray. El director encontró una clínica muy exclusiva para su crisis nerviosa. El coche está esperando. El pánico fue como una descarga de adrenalina directa al corazón. Me van a hacer desaparecer. Si me subía a ese coche, Elena Rossi moriría y una paciente anónima pasaría el resto de su vida drogada en una habitación acolchada en Suiza. Ay, Leo no me volvería a ver. No, intenté forcejear, pero era demasiado. Me arrastraron por el pasillo del sótano. Subimos las escaleras metálicas. Cruzamos la puerta de seguridad. El pasillo principal del ala C estaba en silencio. El reloj de la pared marcaba las 3:15 a.m., el lugar perfecto para hacer desaparecer a la gente. Estábamos a 10 metros de la salida lateral, donde una camioneta negra sin distintivos esperaba con el motor en marcha. Observé la silueta del director Rinaldi junto a la puerta y miré su reloj con impaciencia. Fue entonces cuando llegó el olor. Primero, a plástico quemado. Luego, fumé. Un humo espeso y negro empezó a salir de los conductos de ventilación. Rinaldi negó con la cabeza, confundido. ¿Qué demonios es esto? Y entonces, el mundo se puso patas arriba. Sonó la alarma de incendios. Un sonido agudo y ensordecedor que te hacía castañetear los dientes. ¡Guau! ¡Guau! Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, superando las luces rojas de emergencia. El pasillo se convirtió en un túnel de sangre. Incendio en la lavandería. Incendio en el ala B. Especificó el mensaje de radio de Bruno. «Sáquenla de aquí ahora mismo», gritó Rinaldi, señalándome. Pero no habían contado con el caos. Las celdas de Revivia tenían un sistema de seguridad anticuado. En caso de un incendio estructural crítico, las puertas de las celdas se desbloqueaban automáticamente para evitar que los presos murieran quemados. Sofía, el viejo contable sabía exactamente qué cable cortar, qué panel sabotear. Escuché el sonido de cientos de cerraduras de metal abriéndose al mismo tiempo. Clac, clac, clac. Era el sonido de la libertad. Es el sonido de la anarquía. Las mujeres salieron de sus celdas, confundidas, jugando con el humo, pero pronto se dieron cuenta de que no había suficientes guardias. El pasillo se llenó de cuerpos grises, gritos, empujones. «Sujeten al prisionero», exclamó Bruno con sinceridad, pero una oleada de arrestos presa del pánico lo apartó. Sentí que la mano del guardia me soltaba el brazo un instante para agarrar el casete. Era el segundo que pedí. Le mordí la muñeca. No como a un humano, sino como el animal que me habían hecho creer. Me soltó con un grito. Me adentré en la multitud de mujeres. El humo era mi aliado. Corrí agachado, mezclándome con las demás. «Rosie, bloqueen las salidas». Escuché la voz de Rinaldi a lo lejos, histérica, pero no iba hacia la salida. Iba hacia la única persona que podía salvarme. Corrí a la lavandería, de donde provenía el humo. El lugar era un infierno. Cestas de ropa ardían en medio de la habitación.
El sistema de riego se activó, convirtiendo el humo en lluvia negra y caliente. Y allí estaba ella, Sofía, sentada tranquilamente encima de una secadora que no quemaba, con un pañuelo mojado en la cara y sosteniendo su bastón como un cetro. Me vio emerger de la niebla. Te tomaste tu tiempo, dijo, tosiendo. Casi quemó todos mis cigarrillos contigo. Me iban a llevar, dije sin aliento, limpiándome el agua sucia de los ojos. Rinaldi estaba allí, lo sé. El conductor de la furgoneta es primo de una de mis hijas. Me avisó. Sofía se bajó de la máquina. Cojeó hacia mí y sacó algo del interior del forro de su pierna protésica. Se había cortado la tela del pantalón. La batería está al 12%, advirtió. Van a retomar el control de la prisión en 10 minutos. La policía antidisturbios ya está entrando por el patio norte. Tienes una decisión, Elena. Aprovecha al máximo. Cogí el dispositivo. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de fría determinación. No podía fotografiar la cruz. Estaba atrapado. La cruz estaba a 300 kilómetros. El periodista Vianello quería una prueba visual. Miré la pantalla. La señal era débil, pero funcionaba. Si no podía proporcionar una foto, proporcionaría el evento. Marqué el número que Vianello había dejado en su correo electrónico de respuesta. Sonó una vez, 2 veces. ¿Listo?, respondió una voz masculina cansada y tensa. Escucha atentamente, Marco. Soy Elena Rossi. Escuché el sonido de una silla siendo arrastrada hacia el otro lado. Elena, Dios mío, ¿cómo llamas? Dicen que no puedes contactarte. Tengo 3 minutos antes de que me atrapen y me maten. Lo interrumpí. El sonido de las botas de la policía antidisturbios resonó en el pasillo. Gritos de dolor. El gas lacrimógeno comenzaba a entrar. ¿Querías una prueba visual? ¿Querías la cruz? Necesito algo concreto, Elena. El juez negó el soborno. Sin pruebas. Es tu palabra contra la de un magistrado. Así que sube a tu auto. Ahora, y enciende tu cámara. ¿Qué? ¿A dónde? Respiré hondo. Estaba a punto de revelar mi secreto. Si Vianello se corrompía, estaría muerto. Si la policía llegaba primero y escondía la cruz, estaría muerto. Pero tenía que arriesgarme. ¿Estás en Roma? Pregunta. Intentar. Villarrossi, Toscana. Toma la autopista A1. Son 2 horas de viaje si te das prisa. Pero no estarás solo, Marco. En cuanto cuelgues, llamarás al Carabineros de Florencia. No para la policía local. Son de Roberto. Llama a la Carabineros. Elena, ¿qué hay ahí? En el jardín trasero. El tercer olivo de la casa de huéspedes. El tronco parece una cara gritando. Cábelo medio metro. Hubo silencio al otro lado. ¿Está la cruz allí? Sí, pero Marco, Roberto está escuchando. ¿Cómo esto? Esta línea no es segura. Mi esposo ha estado escuchándolo todo. En cuanto dije, Villarrossi, saltó su alarma. Sabe que voy a hablar. Sabe que tú lo sabes. Mierda. Exactamente. Es una carrera, Marco. Roberto va a enviar a sus hombres a desenterrar la cruz y deshacerse de ella antes de que llegues. Y vas a llevar a la policía allí. Va a ser una reunión. Mafia, policía y prensa. Todos en el mismo lodazal. El periodista guardó silencio un segundo, asimilando la locura de mi plan. Estaba creando una zona de guerra en mi propio patio trasero. Estás loco, susurró. Me encanta esto. Filmen todo. Si llegan primero, filmen sus caras. Si llegan primero, muestren la cruz al mundo en vivo. No me dejes morir aquí, Marco. Me voy ahora. Mantente vivo. La línea se cortó. Miré a Sofía. Sonreía a través del humo. Acabas de empezar la Tercera Guerra Mundial en la Toscana, chica. El sonido de unas botas pesadas llegó hasta la puerta del lavadero. Allí están. Entró la policía antidisturbios, escudos acrílicos, máscaras de gas. Sofía hablaba con las manos, aún con el bastón en la mano. No le peguen a la anciana, dijo con tono significativo y cínico. Levanté las manos. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó en el charco de agua jabonosa. La pantalla se quedó negra para siempre. No importaba. El mensaje había sido entregado. 2 guardias me tiraron al suelo mojado. Una de sus rodillas me presionó el cuello contra las baldosas. Sentí el cañón frío de una pistola en la cabeza. El director Rinaldi entró justo detrás de mí, con un pañuelo sobre la nariz para no inhalar el humo. Tenía la cara roja de furia. Se acabó, Rossi, susurró, mirándome al suelo. No vas a Suiza, vas a la morgue. Mi cara estaba aplastada contra el suelo y sonreí. Una sonrisa sangrienta. Demasiado tarde, Rinaldi, susurré.
Mira el reloj. La carrera ha empezado. Rinaldi me miró confundido. Pero entonces, su radio se encendió. Director, tenemos un problema. Interceptamos una señal de radio de la policía estatal. Están movilizando presidentes a la región de la Toscana. Y, señor, tenemos informes de vehículos negros saliendo de la residencia de Don Luca a toda velocidad en la misma dirección. El rostro de Rinaldi palideció. Lo vio. Ya no estaba fuera de control. El secreto había escapado de los muros de la prisión. Me miró con puro odio. Llévenla a la celda de máxima seguridad. Átenla a la cama. Si se mueve, rómpanle los dedos. Al salir a rastras del lavadero, miré hacia atrás. Estaban esposando a Sofía, pero me guiñó un ojo. Habíamos ganado la batalla de Revivia. Ahora, el destino de mi hijo, mi vida y la cruz se sellarían en ese olivo, a 3 kilómetros de distancia. Cerré los ojos y recé. No a Dios, sino al tráfico de la autopista A1. Corre, Marco, corre. Me ataron a una cama de hospital en una habitación aislada junto a la oficina del director. Me ataron las muñecas y los tobillos con correas de cuero. El olor a alcohol y miedo impregnaba el aire. Pero Rinaldi no me dejó en la oscuridad esta vez. Su crueldad protege a la audiencia. Entró en la habitación con una tableta en la mano. Su rostro estaba pálido, sudando profusamente, pero sus ojos brillaban con desesperada malicia. ¿Quieres ver, Elena?, susurró, colocando la tableta en un soporte metálico justo delante de mi cara, fuera de mi alcance. ¿Quieres ver morir a tu amiga periodista? Porque eso es lo que va a pasar. Luca no deja cabos sueltos. En la pantalla, la imagen temblaba. Era una transmisión aérea, en vivo, Toscana. Parpadeó una luz roja en la esquina. Un presentador de noticias había llegado antes que el resto del mundo. La imagen mostraba mi casa, Villa Rossi. Vista desde arriba, parecía una triste maqueta. El tejado del ala este aún humeaba por el incendio provocado, y en el jardín trasero reinaba el caos. Sube el volumen, dije. No pregunté, exigí. Rinaldi, queriendo quizá torturarme con los hijos de la muerte, obedeció. La voz del reportero llenó la sala, llamando al presidente. Muna. Estamos sobrevolando la propiedad de Roberto Rossi. La policía aún no ha cerrado el perímetro. Vemos un vehículo civil entrando por la puerta trasera a toda velocidad. Es un viejo Fiat Panda. Y Dios mío, hay 2 todoterrenos negros cruzando el jardín delantero. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. El Fiat Panda se detuvo, derrapando en el barro cerca de los olivos. La puerta se abrió y salió corriendo un hombre, Marco Vianello. Llevaba un móvil en una mano y una pala en la otra. No llevaba chaleco antibalas. Llevaba una camisa vaquera y coraje. Es hombre muerto, rió nerviosamente Rinaldi. En la pantalla, las camionetas negras frenaron a 50 metros de Marco. Llegaron hombres. 4, 5, 6 hombres trajeados. Reconocí a uno por su postura. Roberto. Y el hombre a su lado, bajo y corpulento, era Luca. Llevaban armas, pistolas visibles. Marco Vianello no corrió. Clavó la pala en la tierra, apuntó con su celular a los mafiosos y dijo algo que el micrófono del helicóptero no captó. Pero yo sabía lo que era. El mundo está mirando. Parece que hay un punto muerto, queridos espectadores. Los hombres armados dudan. Saben que nuestra cámara está aquí arriba, gritó el reportero. Si el helicóptero no hubiera llegado, Marco estaría muerto. El foco era su escudo. Luca levantó la vista, cubriéndose la cara. Lo sabía. Si disparaba ahora, sería cadena perpetua. Roberto dio un paso adelante. Le gritó a Marco. Vi a mi esposo gesticular violentamente, señalando la casa y luego el suelo. Marco lo ignoró. Pisó la pala. Empezó a cavar. No, susurró Rinaldi a mi lado, royendo la investigación hasta que sangró. No puede estar ahí. Mentiste. Di que mentiste. En la pantalla, la tierra volaba. Una palada. 2. Roberto intentó avanzar, pero Luca lo detuvo. El sonido de las sirenas empezó a filtrarse por el audio del televisor. Tumbas de sirenas, de guerra. 1. Carabineros estaba llegando. Marco Vianello se arrodilló en el barro. Soltó la pala. Sacó algo del agujero. Una bolsa de plástico negra, sucia y rota. Oh, el tiempo se detuvo. Rinaldi dejó de respirar. Dejé de sentir los grilletes en mis muñecas. Marco rasgó el plástico. Incluso con la granulación del zoom del helicóptero, el brillo era inconfundible. Dorado. Y 5 puntos rojos que parecían brasas incandescentes. A Cruz de San Pietro. Marco declaró la reliquia sobre su cabeza.
como un trofeo, girándose hacia la cámara del helicóptero y los mafiosos. «Dios mío, es ella», dijo el reportero, perdiendo por completo su compostura profesional. «La Cruz del Vaticano estaba allí». Elena Rossi dijo la verdad. En el jardín, la escena explotó. Al ver la cruz, la codicia venció a la lógica. Uno de los secuaces de Luca gritó pidiendo su arma para dispararle a Marco, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el muro lateral de la propiedad se derrumbó. Un vehículo blindado, carabineros, irrumpió en el jardín, seguido por vehículos azules. «¡Policía! ¡Bajen sus armas!». Vi a Roberto correr. No corrió a pelear, corrió a casa. León iba a utilizar a Leo como referencia. «¡Ay, Leo!», grité desde la cama, forcejeando con las correas de cuero. «Que alguien atrape a Leo». La cámara del helicóptero de Roberto entró por la puerta de la cocina. Segundos de terror absoluto. La pantalla solo mostraba el techo de la casa. El reportero narró. El sospechoso, Roberto Rossi, entró en la residencia. Según informes, hay un niño en la casa. Y entonces, la puerta principal se abrió. No era Roberto quien salió. Era un oficial de la tropa de élite, todo de negro, con casco balístico. En sus brazos, aferrado a su cuello como un koala, había un niño con pijama de dinosaurio. León, vivo, a salvo. Roberto salió justo detrás, esposado, con la nariz sangrando, empujado por dos policías. Miró al cielo, al presidente, con el rostro lleno de rabia. Luca ya estaba en el suelo, con una bota policial alrededor del cuello. Me desplomé. Las lágrimas brotaron calientes, borrando días de terror. Lloré convulsivamente, un llanto horrible, como quien ha cargado el mundo sobre sus hombros y finalmente ha logrado soltarlo. Se acabó. Sollocé. Se acabó. La habitación en Revivia estaba en silencio. Solo se oía mi respiración y el audio del televisor. Giré la cabeza. Rinaldi estaba apoyado contra la pared, blanco como una sábana. La tableta se había caído al suelo. El teléfono de su escritorio empezó a sonar. Era una línea roja directa. Ah, Ministerio de Justicia. Rinaldi miró el teléfono. Me miró. Yo, atada, sucia, llorando. Nunca me había sentido tan poderosa. «Conteste, director», dije con voz ronca. «Creo que es para usted». Rinaldi no respondió. Abrió lentamente el cajón del escritorio. Pensé que sacaría una pistola. Pensé que me mataría por despecho. Pero sacó un pasaporte y una billetera abultada. Miró hacia la puerta. Iba a huir. «No vas a llegar a la puerta», le advertí. «Los guardias vieron la tele en la cafetería. Lo saben. Sofía se asegurará de que nadie te deje salir». Rinaldi dudó. El teléfono seguía sonando. Recortar. Recortar. La puerta de la habitación se abrió de golpe. No eran sus guardias. Eran agentes federales. Trajes grises, con placas al cuello. «¿Giuseppe Rinaldi?», preguntó el agente del frente. «Soy yo», susurró Rinaldi derrotado. «Está arrestado por conspiración, interferencia con la justicia y asociación mafiosa». El agente me miró en la cama. Le hizo una seña rápida a un médico que entró justo detrás de él. «Denle el alta, periódicamente. Ahora es testigo protegida del Estado». Mientras me cortaban las cuerdas de las muñecas, sentí que la sangre volvía a circular. Siento dolor, agotamiento. El agente federal se movió. «Señora Rossi, el periodista Vianello envió un mensaje. Decía, la deuda está saldada». Me senté en la cama, frotándome las muñecas magulladas. «¿Dónde está mi hijo?». Era todo lo que quería saber. «Viene con escolta. Lo verás esta noche». «Señora Rossi, tenemos que irnos. El helicóptero nos espera», insistió el agente federal, sujetándome el codo. Me detuve en medio del pasillo, donde ya se disipaba el humo de la lavandería. «Sin ella no», señalé la esquina del patio interior, donde los reclusos se reagrupaban a punta de pistola. Sofía estaba sentada en un banco de cemento, masajeándose una pierna amputada. Parecía pequeña rodeada de policías, pero mantenía la frente en alto. Había aceptado su destino. Yo me iría, y ella se quedaría para afrontar la ira de la administración. «Es una convicta, señora. No podemos». Miré a la gente a los ojos. «Esa mujer salvó las pruebas del crimen. Me salvó la vida. Si no viene conmigo, no abriré la boca en el tribunal. No testificaré contra Roberto, ni contra Rinaldi, ni contra la mafia. Sin mí, su caso se derrumba». El oficial maldijo en voz baja. Sabía que yo tenía el poder. Tocó la radio. «Traigan al detenido 707-34. Custodia preventiva. Testigo clave». Corrí hacia ella. Cuando Sofía me vio, acompañada de los federales, su rostro severo se curvó en una sonrisa de incredulidad.
Eres testaruda, niña, dijo mientras la abrazaba. Te dije que corrieras, que nadie se quede atrás. Susurré. Saldremos de este infierno, Nona. La salida de Revivia fue surrealista. Las puertas de hierro se abrieron, no para una furgoneta policial, sino para coches blindados negros. Afuera era un mar de flashes. La prensa internacional estaba acampada. Vi carteles con mi nombre. Libertad para Elena. En 3 días. Pasé de villana a heroína. Pero no me despedí. No me arrepiento. Solo quería una cosa. Nos llevaron a un hotel seguro en Roma. Protegidos por carabineros, el ascensor subió al último piso. El pasillo parecía interminable. El agente abrió la puerta de la habitación 402. Dentro, sentado sobre una alfombra mullida, jugando con carritos, había un niño pequeño. Parecía confundido, asustado por los desconocidos armados que estaban en la puerta. Pero cuando abrió los ojos y me vio, el tiempo se detuvo. No había mafia, ni oro, ni prisión. Mamá, su voz era un susurro. Caí de rodillas. Abre los brazos. León corrió. El impacto de su cuerpecito contra el mío fue la sensación más dolorosa y maravillosa de mi vida. Olí su pelo, besé su cuello, sus manos, sintiendo que era real, que estaba completo. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Sollocé. Mami ha vuelto. Papá dijo que lo querías, dijo, llorando en mi hombro. Tenía miedo de sus amigos. Nunca más, prometí, mirando a Sofía, que me observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Nadie volverá a asustarte jamás. En los meses siguientes, Italia fue testigo del juicio del siglo. Mi cruz no solo reveló un robo, sino que también expuso una red de corrupción. El director Rinaldi cumplió 20 años. Luca y su clan fueron desmantelados, con 34 arrestos en una sola noche. Y Roberto intentó alegar locura. Yo intenté decir que lo coaccionaron, pero las grabaciones que la policía encontró en su oficina, gracias a mi pista, mostraban a un hombre lúcido, cruel y codicioso. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca volverá a ver la luz del día. Y lo más importante, nunca volverá a ver a Leo. La cruz de San Pedro ha regresado al Vaticano. Dicen que el Papa ofreció una oración especial por la madre que desafió al diablo. No me importa la cruz. Para mí, era solo metal frío. Mi verdadero tesoro ahora duerme a salvo en la habitación de al lado. Sofía llegó a un acuerdo. A cambio de entregar los libros de contabilidad de la mafia, cumplió arresto domiciliario. Hoy vive con nosotros en una pequeña casa anónima en el norte de Europa, donde nadie sabe nuestros verdaderos nombres. Es la abuela que Leo nunca tuvo. Hoy miro mis manos. Las cicatrices de la pala y los grilletes se han desvanecido de mi piel, pero permanecen en mi alma. Ya no soy una mujer ingenua bebiendo vino en la Toscana. Soy una superviviente. Aprendí que la justicia no se da. Se toma, a veces con un abogado, a veces con una pala y una mentira bien contada. Esta fue mi historia, la historia de cómo desenterré la verdad para no ser sepultada por ella. El mundo está lleno de Robertos y Lucas. Cuentan con tu silencio, cuentan con tu miedo. No se lo des. Si esta historia te aceleró el corazón, si sentiste el barro en las manos y el miedo en tu celda, entonces ahora eres parte de la resistencia. Suscríbete al canal. No dejes que esta comunidad muera. Sacamos a la luz lo que intentan ocultar en la oscuridad. Dale a me gusta si tú también lucharías hasta el final por tu familia. Y comparte este video con una mujer fuerte que conozcas. Quizás ella sepa exactamente lo que se necesita para superar lo imposible. Me llamo Elena y soy libre. Hasta la próxima investigación.